Hola amigas y amigos, bienvenidos a Buenas Noticias TV. Hemos preparado un programa muy interesante que seguro os gustará. ¿Qué tal, José Pablo? Muy bien, Beni, ¿y tú? Bien. Muy bienvenidos, amigos, amigas, gracias también por vuestros correos, con sugerencias, con palabras de ánimo, siempre nos ayudan. ¿Qué tenemos hoy por delante, Beni? Pues sabes que Jesucristo anunció que volvería en muchas ocasiones y de muy diversas maneras. Una de ellas fue la parábola de las 10 vírgenes, en la que nos advierte a mantener la alerta y estar siempre preparados porque volverá como ladrón en la noche. Vamos a hablar sobre este evento, el retorno de Cristo, que tanta literatura ha generado. Pero antes vamos a escuchar la canción navideña Ángeles cantando están, del proyecto Canta y Ríe. Y como ya hemos comentado al principio, vamos a hablar ahora sobre el retorno de Jesucristo. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes y para tratar este tema tenemos con nosotros a Guillermo Edi, que es pastor evangélico, y a su esposa, a la que seguro muchos recordáis porque ella presentó este programa durante un tiempo, María Esther Sánchez. Bienvenidos a los dos. Gracias. Pues Guille, María Esther, muy bienvenidos. Seguro que habéis visto alguna de esas películas que plantean el retorno de Cristo, como Dejados atrás o como Ladrón en la noche. ¿Qué os parecen esas películas? Yo la primera que recuerdo la vi cuando era una niña de unos 10 años y recuerdo que me asustó bastante. Y lo que siempre plantea una inquietud. Lo que pasa es que yo enfoqué esa inquietud y esas preguntas que me planteaba a buscar respuestas en la Biblia. Entonces a mí me retaron de una forma positiva. Es que vamos a hablar sobre el retorno de Cristo mirando a una de las parábolas. Entonces la pregunta es también, ¿esto es ficción o es realidad? Hombre, yo creo que es realidad. Es decir, yo creo que Jesús va a volver. Quizás alguna de estas películas lo que hacen es motivar con lo negativo, el tremendo miedo que te meten. Pero hay otras, pocas, que motivan con lo positivo, es decir, la esperanza de que Jesús vuelve. Y esa sí que a mí por lo menos no me daba miedo. Yo con María Esther, las otras, terror. Bueno, pues vamos a leer en el Evangelio de Mateo la parábola esta de las 10 vírgenes y así luego podemos entrar a comentarla. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras mismas tengáis». Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola gira en torno, como ya hemos dicho, a la enseñanza de la segunda venida de Jesucristo. ¿Esa enseñanza es algo esporádico en los evangelios, en la palabra de Dios, o es algo central? Hombre, es algo que se ve desde el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que ya hacen referencia, profecías, a Jesús viniendo como el rey, como el que va a gobernar. Por eso, precisamente, los judíos, cuando Jesús vino, pues no lo reconocieron, porque estaban esperando a un rey triunfante, no a un Mesías que se entrega y que da su vida. Pero sí es un tema que en toda la Biblia está presente, que Jesús va a venir y que va a triunfar. Recurrente, sí. Entonces este tema del retorno de Cristo es bastante importante, es clave más bien para la fe de un cristiano. Pero ¿qué necesidad hay de que Jesucristo vuelva? ¿Por qué hace falta? Bueno, quizás desde el punto de vista de terminar lo que ha empezado. Cuando volvió como Mesías para entregarse, empieza una obra de restitución, empieza una obra de... Yo siempre digo que nosotros vamos camino al pasado. Es decir, nosotros vamos caminando en la historia
hacia el Edén que perdimos. Y en ese caminar hacia el pasado, hacia el Edén que perdimos, la obra de Jesús para restaurar, la obra de Jesús implica no solo que venga como Mesías, pero implica que venga también como Rey. También pues para darle validez a lo que dice la Biblia, todas las profecías. Eso para mí también es algo importantísimo, para que no se diga, no, es que es lo que tú piensas. No, mira, Él ha cumplido esto, y va a cumplir todos estos que hablan de Él como Rey que viene por segunda vez, ¿no? Vamos a ver la parábola concretamente. Lo que vemos son 10 vírgenes que están esperando a la puerta de un lugar donde se va a celebrar el banquete nupcial, y están esperando al novio o al esposo, exactamente dice el esposo, ¿no?, la Biblia. Todas tienen lámparas de aceite encendidas, pero 5 de ellas parece ser que el aceite lo tienen ya ahí a punto de acabársele. ¿Qué simboliza ese aceite? Bueno, el aceite en todo lo que es la palabra de Dios simboliza al Espíritu Santo. Entonces lo clave es que había 5 que no todas tenían el espíritu, tenían el aceite suficiente. Lo que pasa es que unas llevaban extra en una vasija aparte, eran precavidas. Se ve que ya preveían que a lo mejor se iba a retrasar y dijeron, por si acaso voy a llevar un poquito más. Cogiendo esa idea, cuando en Génesis vemos que dice que Dios sopla su espíritu y le da vida al hombre, siempre que se habla de la lámpara de la vida en la Biblia, es el espíritu que tú y yo tenemos, vida que nos ha dado Dios. Es como dice María Esther, pero aquí el contraste se hace en que hay aquellas que sí, que tienen el espíritu de vida que Dios le ha dado, pero no tienen, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Entonces, esto también tiene un contexto cultural, es decir, es algo muy común que se hacía, las vírgenes esperaban con unas antorchas, estaban bien vestidas, era un latazo llevar una vasija con más aceite, pues te podías manchar, etcétera. Entonces, aquí hay unas que son muy prudentes y dicen, aunque va a ser difícil, lo vamos a llevar. Y muchos, al interpretar, dicen que eso es el Espíritu Santo. Es decir, aquí hay personas que dependen de su propia vida para hacer sus cosas, y hay personas que dicen que sí, que dependen de sus propios recursos, pero también tienen el recurso del Espíritu Santo. Tienen a Dios, han aceptado al Señor, han pedido que Él sea parte de sus recursos, y aquí se hace ese contraste.